hilo de lo que estabais diciendo, yo pensaba que era yo el único, pero parece que no, que se cree que tiene razón. Yo tengo ese convencimiento y veo que eso, claro, me lleva a chocar conmigo mismo, ¿no? Pero ¿por qué insisto? Porque si me doy cuenta, ¿por qué insisto? La pregunta sería, ¿cuál es el desenlace final de esa terquedad mía de insistir en ¿cuál es el propósito, el objetivo secreto? Claro. Eso, el propósito secreto de eso. Fíjate, resulta que yo, ese que está haciendo, he hecho la operación imposible de meterme aquí. ¿Vale? Entonces, esa operación hace que haya un pequeño yo diminuto, muy frágil, muy vulnerable, muy expuesto a muchos tipos de peligros diferentes. Dolores físicos, envejecimiento, muerte, pérdidas, abandonos, juicios, heridas de otros, etc. Catástrofes naturales. Nómbralo. Este yo es altamente vulnerable y frágil. Entonces, este yo contiene, este mecanismo que llamamos yo, es como una especie de programa que contiene una serie de sistemas ingeniosos de autoperpetuación. Tiene que parecer real, tiene que lograr que no se vea que no lo es. Por tanto, cuando decimos yo me empeño en tener razón, cuidado. No tenemos que subestimar el poder y la fuerza del deseo de tener razón, porque tal y como nos percibimos ahora, tener razón es una cuestión de supervivencia de la individualidad. En la primera ley del caos, en el curso de milagros, en ese apartado muy descriptivo y muy clarificador, la primera ley del caos es: cada uno tiene su propia verdad, cada uno tiene la suya. De manera que tu verdad no es mi verdad, es una manera de expresar que tú eres tú y yo soy yo. Y si llega el momento, entonces tú y yo en este mundo de dualidad tenemos la opción de poder acercarnos, aliarnos, pero nunca unirnos. Porque la unidad, recuerden, es el tabú de esta experiencia de individualidad y de fragmentación. Entonces, puede ser que colaboremos durante un tiempo, que nos aliemos durante un tiempo, pero siempre en algún momento va a haber la fricción de que tu verdad va a aflorar en oposición a la mía. Y ahí se nos genera una cuestión de supervivencia. Si hemos realmente de demostrar que somos reales, nuestra verdad tiene que brillar. Tiene que quedar como la más verdad. Por eso estamos enfrascados en luchas perpetuas. Son luchas de ego contra ego. Efectivamente, son egos intentando perpetuarse, intentando hacer parecer que son reales. Si mi verdad no prevalece aquí, yo me voy a ir a mi casa pensando que no existo. Y yo quiero existir a toda costa. Yo tengo que dejar claro que mi verdad es. Por eso nos embarcamos en estas discusiones bizantinas que no soltamos la presa y que luego las podemos trasladar a naciones, conflictos entre naciones. Es la dinámica del ego para poderme perpetuar como ente separado, para poder mantener mi individualidad a salvo de la realidad de que no existo de esta forma. Tengo que tener razón, tengo que tener una verdad que me dé forma. Por eso es que nos empecinamos. Entonces el curso tiene esta famosísima frase que todos conocemos que dice: ¿qué prefieres? ¿Tener razón o ser feliz? Que es una pregunta que parece se puede enunciar a diferentes niveles de profundidad. Finalmente lo que el curso está preguntando es: ¿quieres ser un ego, un ente separado con una verdad diferente, con una voluntad aparte de...? Con lo cual estoy demostrando que lo que yo quiero es tener razón, no ser feliz. Pero porque crees la razón. Claro, y cuando nos damos cuenta de eso, cuidado, aquí es donde viene la preciosa y benevolente aplicación de esta técnica que llamamos perdón en el curso y que nos convierte en estudiantes felices. Cuando me doy cuenta de que sigo empecinado en tener razón, pues veo mi inocencia ahí en medio de ese deseo desquiciado. No me fustigo. No puedo Y puedes entender al otro. Claro. Puedes entender que está en esa discusión el otro, igual que tú, porque están ambos intentando demostrar que la separación es real, que son dos
dos seres diferentes, con dos voluntades completamente distintas y que han de competir por ver cuál es la real. Eso es lo que nos hace... ¿eh? Y eso también contesta lo que tú me preguntabas. ¿eh? Ayuda ahí. Cuando existe la posibilidad de decir, pues yo me relajo, yo suelto mi deseo de tener razón, yo no sé, no tengo ni idea. La espiritualidad requiere que yo alcance ese punto de humildad en el que dejo de decir cómo son las cosas. El no sé. El no sé. ¿Saben este cuento muy famoso en el que un erudito, un hombre pues, un académico, venía a ver a un iluminado maestro Zen y venía a hablar con él y a tomar el té, y el maestro nada más empezar la conversación le sirve un té, y cuando llega el té al borde de la taza sigue echando té, ¿eh? Y el otro le dice, para, que... Sí, lo sé. Y entonces eso le sirve al maestro para ilustrar cómo una mente que sabe tanto, que cree saber tantas cosas, pues no puede estar abierta a nada nuevo. Entonces, condición indispensable para iniciar un camino espiritual, estar dispuestos al no ser. Mira, poner un signo de interrogación en mi percepción, en lo que, en todo ese puñado de certezas que llamo yo ahora. Estar dispuesto a decir, no tengo ni idea, no sé por qué está pasando esto, no sé quién soy yo, no sé nada. Todo eso que creía saber, estoy dispuesto a ponerlo en duda ahora. Lo que genera forma continuamente es la culpa inconsciente de la mente que cree. La mente que cree ser un yo. Y que por tanto tiene pensamiento yo que se transforma en imagen y en experiencia yo separado. Entonces, el punto de partida para superar eso, esa limitación, es decir, no sé, yo no sé nada. Pero me abro, es que el no sé es condición indispensable para que me pueda abrir a conocer con certeza. Dejar de percibir. La percepción pertenece al reino de la creencia. Y este curso va a ir acabando. Primero las socava y luego las va descartando una a una. Cada uno de nosotros hará ese proceso de descartar hasta la última creencia que hay en nuestra mente, hasta la última. Hasta la creencia de ser un cuerpo. Hasta la creencia de haber nacido. La creencia de morir. Todo eso de ser mediante ese bendito no sé, puesto en duda, para que sencillamente brote una experiencia silenciosa en la que sencillamente conocemos. Saben que en el curso se nos dice, y tú y tu hermano cruzaréis el velo de la ilusión no para que se os perciba, sino para que se os conozca. De ahí ingresamos en el reino de la no dualidad. Ahí ingresamos en la unidad, que lo podemos llamar Dios.